Hola, aló, hola, hola. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buenos días, Doc. Buenos días, Buenos doctora. días. Buenos días, Doc. Buenos días. Buenos días. Por favor, abran ¿cómo están las cámaras? Por favor, eso no debería ya decir. A ver, voy a dar unas 3 indicaciones adicionales y para continuar la clase. A ver, yo hablé con el coordinador académico de la facultad, porque a mí me parece una falta de respeto lo que dijeron ciertos estudiantes la semana pasada, ¿sí? Yo no soy profesora del semestre pasado, soy profesora de este semestre. Soy profesora de inmunología, no soy la misma persona ¿no es cierto? No represento a nadie del semestre pasado. Yo sé cómo doy mi cátedra, yo sé cómo me gusta que se desenvuelvan los estudiantes. Le he dicho a él que si alguien no quiere estar en la clase, pues simplemente no tiene que estar en la clase. Pasa una comunicación, me pasa una comunicación a mí y a él, y le dicen no queremos estar en la clase de inmunología, porque no estamos de acuerdo con que hablemos de conceptos. Entonces, como no están de acuerdo con todas esas cosas, no vale la pena.
es perder el tiempo, ¿no es cierto?, que algunas personas estén dentro del aula. Entonces, si no les parece cómo se va a dictar la cátedra, pues, o sea, no hay ningún problema. Ustedes me dicen y simplemente, ¿no es cierto?, me presentan trabajos, se presentan a los exámenes y nada más. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero no voy a estar bajo el condicionamiento de ciertos estudiantes que no les parece nada. Sí, o sea, no les parece nada, no les parece un concepto, no les parece que es lógico. Entonces, si esas personas están dentro del aula, la verdad, no vale la pena. Yo he tenido estudiantes, tengo estudiantes que están haciendo el Kaplan en Estados Unidos y que me escriben diciéndome que me agradecen porque todos los conceptos, todo el marco conceptual, en base a lo molecular, les han tomado en el Step 1 de Kaplan. Entonces, que a mí me digan aquí que no quieren conceptos es una lástima. Esta es una clase de conceptos. Si no quieren estar, vean chicos, no hay ningún problema. No me molesta, yo no le voy a poner ni más puntos ni menos puntos, le voy a poner lo que se saque el estudiante. Entonces, sí, eso es una falta de respeto porque el docente tiene libertad de cátedra. Libertad de cátedra, especialmente el señor Corredor que dijo que no le parecía absolutamente nada de eso. Entonces me dirijo porque hay que señalar, ¿no es cierto?, qué persona dijo eso. Segundo, les voy a pasar esto. Hablé con la secretaria abogada de la facultad. Déjenme ver. A ver, veamos aquí a ver si es que puedo compartir esto. Aquí. Podemos compartir. Entonces voy a compartir esta información de acá. Yo les dije, y parece que no se tomó en cuenta tampoco, y bueno, primera clase, ¿no? Primera clase. A mí el sistema me reporta aquí su listado y acá me dice qué tiempo estuvieron en el aula. Por ejemplo, aquí 93 minutos, ¿ya? Los estudiantes están, entran y salen y yo les dije que si tienen algún problema con el internet, simplemente me comunican y no nos hacemos problema. Porque miren esto, aquí me sacan, ¿no es cierto?, quién es la señorita Daniela, que no tiene apellido, ¿no es cierto?, no tiene ningún apellido, no sé si ese sea su único nombre. No se puede pasar aquí porque en el sistema, en el banner, ustedes no están con un solo apellido ni con un solo nombre. La mayoría tienen los dos apellidos y los dos nombres, entonces no sé quién es Daniela. En consecuencia, a yo le pasé esto a la doctora Olmos y quedamos en que estas personas, pues se les pone falta en la lista, porque no podemos cruzar la información de esta manera. La información viene con sus nombres, por ejemplo, María Emilia Núñez Tapia. Pero Daniela, ¿quién es Daniela? Yo no sé quién es Daniela. Yo, es que así me sale al momento de entrar, me sale así, estoy tratando de cambiar, pero no me sale. Cámbiale, porque yo no voy a poner lista. Ya ayer la secretaria abogada me autorizó a que las personas que entran y salen sin ninguna justificación, las personas, por ejemplo, Stephanie Polanco, Javier Zúñiga, yo no tengo tiempo de estar buscando todito a ver a quién le completo los apellidos. No tiene sentido. El sentido es hagamos rápido las cosas y tengamos la información lo más pronto posible. Yo termino la clase y yo arranco con esta información. La dejo enseguida lista y la subo al banner. Pero si yo voy a tener esto, por ejemplo, me parece que el señor Roosevelt me dijo algo, no me acuerdo bien, ¿no es cierto? Roosevelt aquí, Roosevelt acá, ¿no es cierto? Rosenberg, Sí, perdón. a mí ese día disculpen, Ya. ese día a mí se me fue el internet porque no. Ya, pero eso les digo, siempre me comunican, porque yo no sé a quién se le va y a quién no se le va. Lo único que les pido es que para el examen tengan todo listo, porque en el examen yo ya les dije preguntas de desarrollo. Ayer he informado, les dije, yo no voy a hacer 30.000 exámenes porque los estudiantes quieren. Entonces, pregunta de desarrollo, ¿no es cierto?, para el examen que se tome si es que no logran dar el otro. Entonces, lo mejor es que vean cómo tratan de mejorar su internet. Ahorita no hay problema, ustedes me comunican y me dicen, salí porque, ¿no es cierto?, el sistema está fluctuante, sí, la energía está cambiante, pero me avisan. Tengo aquí unas personas que no sé quiénes serán, Catherine Ayala. Doc, disculpe, sí, la anterior clase me quedé hablando con usted al final, ¿se acuerda? Ya, Y le ya. dije que Yo te dije, hazme acuerdo entonces, ¿no es cierto? Ya. Pero sí, Catherine, por favor. Catherine Ayala está bien, no hay problema. Pero no eres Catherine Ayala, pues eres... Sí, yo tienes soy Caterina Ayala, profe. Ya, entonces sí, Y pero me tienes que poner tus nombres y tus apellidos completos. No es un nombre y un no, apellido. Peor Daniela solita.
No, disculpe, ¿puedo salir para volver a entrar para poder entrar con todo el nombre? Sí, yo también, Doc, porque no nos deja. Yo Pero también, profe. Doc, es que a mí no me permite cambiar también. mi nombre. A ver, Por una eso persona- salgo como Nixon. A ver, voy Perdón. a tratar de salirme nuevamente porque no. ¿Quién me dijo? Ah, ya, tú me dijiste eso, ¿no? Pero por lo menos ponme, no sé, o sea, Sí, yo no puedo, eh, yo tengo que cruzar porque todo lo que me está reportando el sistema es del Zoom. Y yo tengo que compaginar con el banner. Entonces, yo tengo que ver absolutamente todo eso. Entonces, no podemos estar así porque Ya, Doc, disculpe, ya solo voy a en ver cómo les solo en menciono. esto que les estoy enseñando, me pasé 2 horas tratando de localizarles en el banner. Entonces, no voy a hacer eso. Y ayer quedé con la secretaria abogada, le dije, bueno, o sea, si salen, si entran, si no avisan, ¿no es cierto? Si no ponen sus nombres y sus apellidos, porque tenemos que cruzar la información. Entonces, simplemente no van a la lista. O sea, tienen que poner las cosas como son. Simplemente eso. Entonces, creo que de ahí, y insisto, si se comprometen todos ustedes, me dicen sí o no. Yo no me enojo si me quedo con 5 estudiantes. La verdad, yo no me enojo. ¿Por qué? Porque trabajar con menos gente, o sea, el rendimiento es mucho más rápido, hay más trabajo, más interacción. Y obviamente, la persona que no interviene en la clase, porque yo también puedo sacar la participación de ustedes en el sistema. O sea, es sencillo sacar la participación de ustedes en el sistema. Entonces, quiero que haya una interacción. Entonces, si hay compromiso, me lo dicen en este momento, y las personas que no quieran, no hay ningún problema. Yo no tengo problemas, ni me enojo, ni mucho menos, pero no voy a aceptar condicionamientos de un estudiante, ¿no es cierto?, para ver cómo yo dicto mi cátedra según el gusto de cada estudiante. Eso no lo puedo aceptar, ni lo voy a hacer, ni lo he hecho, lo voy a hacer, ni nunca lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, necesito que me digan si quieren participar en la clase, sí o no. Si hay alguien que no quiere, ya les digo, yo no tengo ningún problema. ¿Sí o no? Estoy preguntando. Sí, por mi parte, yo sí quiero participar en la clase, Doc. No, o sea que el resto... Doctora, por favor. Sí, Sí, doc. también, Sí, doc. doctora. Sí, Igual. Sí, doctora. Entonces, ¿quién es el representante o la representante de esta clase? ¿Quién es? Estoy preguntando. Yo veo a toditos, entonces no tengo ahorita a una sola persona en la pantalla. Miguel Corredor, doc. Sí, está hablando. Imagínense qué terrible que otra persona conteste que es el señor Corredor. Sí. Creo que tiene problemas con el micrófono ahorita, Doc, porque está hablando pero no se le Yo, escucha. no, Sí. yo no tengo problemas. Yo sí estoy con audio. Ah, no, mi compañero Miguel. Okay. Ah, ya. Ok. Entonces, aló. Bueno, que arregle su audio. Ajá. El representante entonces me va a tener que pasar un documento. Todos le van a mandar a él una hoja en PDF donde se comprometen a trabajar y donde se comprometen, ¿no es cierto?, con el decálogo de honestidad. Necesito eso. O sea, eso voy a necesitar. Y cuando él tenga todos los PDFs de cada estudiante, por favor que me envíe en un archivo a mi correo de la universidad. Como les dije, a mí prefiero que todo lo que sea, ¿no es cierto?, todo lo que sea académico se resuelva dentro del aula, no fuera del aula. Los fines de semana yo no leo mensajes de nadie. O sea, los fines de semana tienen a lo largo de la semana, ¿no es cierto?, para cualquier pregunta. Y de todas maneras aquí lo vamos resolviendo todo. Sí, o sea, se va resolviendo absolutamente todo. Más todavía la cuestión académica. Otra cosa, yo les había dicho adicionalmente, que las aulas se van a ir montando, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se va haciendo. Entonces, esto es lo que tengo para su aula y me comentan si se ve. Sí, déjenme ver un segundito y les comparto. Ok, listo. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita. No tenemos todavía con ustedes, porque necesito, por lo menos, ¿no es cierto?, este tema tener montado en el primer paralelo que tiene clases conmigo. Entonces, aquí ya está montado la mayoría. Falta
un poco, por eso es que su aula, si ustedes la revisan ahorita, prácticamente la ven vacía, en la parte de visión global del sistema inmune. En esa parte ustedes prácticamente lo único que tienen, creo yo, ¿no es cierto?, es la reunión de Zoom que está marcada para el día de hoy. El resto todavía no está. Pero necesito terminar un poco y migrar esa información. Entonces, en esta semana, ¿no es cierto?, quiero preparar 2 temas para poder migrar toda esa información. No de uno en uno. ¿Por qué? Porque ya me ocurrió una cosa. Con un aula salió bien y con otra aula se duplicó el contenido. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque toca borrar todito. O sea, toca estar borrando. Entonces, no quiero estar en eso, sino avanzar con 2 temas y, ¿no es cierto?, pasar por lo menos 2 temas que pasen ya a los 6 paralelos. Por eso les dije, un poco vamos a ir sobre la marcha. Entonces, un poco, el contenido es, ustedes lo vieron en la clase pasada, entonces tienen recurso video, recurso presentación. Aquí hay un PDF corto de vacunas, ¿no es cierto? Aquí hay unos consejos para la lectura de la clase, para que vayan entrenándose en leer estas materias, porque hay que leer despacio, si no, no se entiende. Aquí tengo componentes del sistema inmune, entonces ya está una parte, esto es un libro, y ahí van varios de los componentes del sistema inmune. En cuanto a las tareas, todavía la próxima clase yo tomaré una lección, ¿sí? La próxima clase. Entonces, ustedes ven aquí, no mostrado, porque todavía, si ven aquí, hay 3 tareas, 4 tareas. Entonces, vamos a elegir bien eso. Ahora, el porcentaje, que ya lo voy a poner en avisos, ¿sí? El porcentaje de trabajos va a ser, si es que fuera sobre 100 o sobre 10, ¿no es cierto?, sería el 40%. Si es que sobre 50, ustedes calculan y sacan mi porcentaje. Digamos que 60%, ¿no es cierto?, es el examen parcial y 40% todas las actividades que se lleven a cabo durante, ¿no es cierto?, ese tiempo. Ahora, para cada parcial yo antes voy a tomar una prueba. Entonces yo en el aviso les voy a poner cuánto vale la prueba y cuánto valen las actividades. No es que vayan a estar toditas esas actividades. Las estoy poniendo ahí porque las estoy dejando montadas de una vez. Simplemente por eso. Pero las actividades, yo escogeré si hay un foro, yo escogeré si es que hay una lección, yo escogeré, ¿sí? Mientras tanto, dejemos un rato ahí. O sea, esta semana no, ni la semana pasada mal podía mandar una prueba, un trabajo si no hemos hecho nada. Solo di las indicaciones de la cátedra. Hoy ya avanzo con materia, entonces empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, ya con eso. Entonces, para no demorarnos tanto, me voy ahorita, voy a compartir la pantalla. Entonces, les pido de favor que me revisen esa información, ¿sí? Porque, ¿cuántos estudiantes son ustedes? ¿Cuántos estudiantes son? Creo que 26. 26. 26 estudiantes. Ya. Ok, entonces, 26 estudiantes. Listo, vamos a chequear eso. Ah, ya, ustedes ingresaron, como les dije, ¿no es cierto?, también con el chat. Listo. Veamos ahí a ver cómo nos va para ver si sacamos del chat, ¿no es cierto? También sacamos información en cuanto al chat. Ok. Entonces me voy a ir acá y les voy a compartir esta presentación. Lo que vamos a hacer, ¿por qué le puse el nombre de visión global del sistema inmune? Le puse el nombre de visión global del sistema inmune porque esto es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre. Sin embargo, aquí ya tenemos conceptos. Aquí tenemos varios conceptos con los que hay que trabajar, ¿ya? Entonces, siempre en mi clase, sí, me voy a regresar acá, déjenme ver si puedo mover esto. Listo, ya. Entonces, siempre comienzo, esta es la estructura del novel coronavirus, y siempre en mis clases yo comienzo con los objetivos. Entonces, cuando uno trabaja en función de objetivos, tiene que pensar que todo, sus estudios, sus trabajos, es en función de objetivos. Entonces, no podemos simplemente arranco con la clase y no digo cuáles son mis objetivos, cuáles son los objetivos que tenemos nosotros para la cátedra. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, aquí dice, identificar importantes investigadores en el campo de la inmunología. Bueno, hay centenares de investigadores. Si no hubiesen
estas personas trabajado en pro de la humanidad, pues no tendríamos nada claro, no tendríamos un concepto claro, no lo tendríamos. Entonces, he tomado un par de investigadores, no he tomado más. En el libro, una de las cosas que a mí me gustan, ¿no es cierto?, al inicio de cada capítulo, de la mayoría de capítulos por lo menos, es que siempre está uno de los investigadores que ha tenido aportes importantes en ese tema. ¿Qué más? Dice, explicar las funciones del sistema inmune, analizar los conceptos básicos relacionados con el sistema inmune. Yo no puedo decir qué sistema inmune, no sé porque no me gusta el concepto. No, tengo que saber el concepto del sistema inmune. Describir brevemente los tipos de sistema inmune. En eso no me voy a quedar porque brevemente ustedes ya saben cómo funciona cada uno de los sistemas, ¿no es cierto?, que tenemos, es decir, el innato y el adquirido. O sea, eso es simplemente son cosas chiquitas. Lo que sí vamos a ir haciendo algunos cambios en esos conceptos, en ese esquema, ¿no es cierto?, que tiene el sistema inmune innato y el que tiene el sistema inmune adquirido. Y si hay cosas que corregir en el libro, pues se las corrige. ¿Sí? Y como las clases, sí, o sea, todo se dice sobre todo está descrito sobre las clases. Al final, cuando ustedes, ¿no es cierto?, empiezan a patalear porque tienen que pasar de semestre, es que eso no está en el libro, sí, pero yo lo dicté en mi clase. O sea, en mi clase está dictado y está corregido, ¿sí? Las traducciones generalmente siempre me generan alguna cosa que no es precisamente, ¿no es cierto?, la correcta. O no la estructuran muy bien. Eso ocurre siempre cuando hay traducciones de libros. Generalmente yo trabajo con el libro, el texto y con los libros en inglés, porque la fuente, ¿no es cierto?, viene del inglés. Y la verdad, todo el mundo publica en inglés. A los franceses no les gusta el inglés, detestan el inglés, pero les toca publicar en inglés, porque es el idioma universal. Y en medicina el idioma universal, ¿no es cierto?, es mandatorio. Y analizar brevemente, porque esto es muy breve, porque lo vamos a ir desglosando a lo largo del semestre, analizamos los componentes celulares y moleculares que forman parte de estos sistemas, ¿ya? Entonces, un poco esta última información, ¿no es cierto?, es lo que van a encontrar de manera corta, concisa, ¿no es cierto?, en lo que está dentro del libro que les enseñé, que les voy a poner, ¿no es cierto?, en su aula. Entonces me voy a ir acá y voy a comenzar con este señor. Yo ahorita a ustedes no les veo bien porque tengo la pantalla, ¿no es cierto?, de la presentación. Entonces, si yo quiero abrirles a todos, no me deja chequear ni señalar ni nada. Entonces yo lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es simplemente empezar a chequear y si por A o por B yo, por estar compartiendo pantalla, ustedes pueden preguntar, ojo, o sea, pueden hacer preguntas, pueden hacer contribuciones, ¿no es cierto?, a lo que estamos diciendo en este momento. Si por A o por B ya es 5 para la 1, ustedes me dicen falta 5 o una persona, ¿no es cierto?, o el representante me dice falta 5 para la 1. Yo estoy pendiente, pero podría ser que me pase, ¿no es cierto?, y prefiero evitar eso por las clases que tienen ustedes después. Entonces puse a este señor de aquí, ¿no es cierto?, el señor Anthony van Leeuwenhoek, holandés. ¿Cuál era la profesión que tenía este señor? ¿Qué profesión tenía este señor? Era un vendedor de telas. Ya, era un vendedor de telas, pero toditos debían haber dicho, era un vendedor de telas, porque ustedes además toman historia de la medicina. Entonces, este señor, que era un mercader, vendía telas, empezó a trabajar y quien genera el primer microscopio súper rudimentario fue el señor Anthony van Leeuwenhoek. Primero jugaba con espejuelos, con lentes, veía que se amplificaban imágenes y decidió, ¿no es cierto?, generar algo a través de lo cual se pueda ver un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que vio él? Él dijo, veo unos animalitos. Eso fue lo que dijo él. Estoy viendo, y él lo iba reportando, todo lo iba escribiendo. Veo animalitos. Entonces, lo que en primera instancia vio él, ¿no es cierto?, son las células bacterianas. Tomaba de su organismo, de sus dientes, ¿no es cierto?, material, y lo colocaba en ese microscopio. Pero no solo él observó bacterias, él observó células sanguíneas, era fácil probar, ¿no es cierto? Me voy a sacar sangre y voy a ver qué veo. Células del esperma,
Nemátodos microscópicos, porque hay unos que son bien chiquitos, ¿no es cierto? Miembros del reino protista y muchas otras cosas más vio este señor. Él empieza a hacer a partir de eso, ¿no es cierto?, sus propias investigaciones. Y peleó a lo largo de su vida para que la Real Academia de Londres, ¿no es cierto?, que daba el visto bueno a las investigaciones de científicos, lo acreditara para eso, porque en realidad él era un vendedor de telas, pero era persistente, él era muy persistente. Entonces dice, sus investigaciones empezaron a circular ampliamente y abrieron la puerta, ¿no es cierto?, a todo un mundo de vida microscópica, es decir, el aporte de él en el campo de la microbiología fue impresionante. No fue una cosa, ¿no es cierto?, chiquita, sí, o sea, fue algo muy grande lo que él hizo en función, ¿no es cierto?, de sus investigaciones. Y esto de aquí, que es una frase que me gustó, sí, de un docente de la Universidad de Navarra en España. Esa es la maravilla de Leeuwenhoek, una persona que estuvo fuera del mundo científico, pero cuya capacidad de imaginar y descubrir lo llevó muy lejos. Entonces, ¿cuál es el objetivo al haberlo puesto aquí? A ver, señorita Núñez, ¿cuál es el objetivo de Leeuwenhoek? Para que yo lo haya puesto aquí. No, para que yo lo haya puesto aquí. Para que fuera de que nosotros que aún no conozcamos mucho a fondo de la inmunología, podemos persistir para adquirir los conocimientos necesarios y desenvolvernos. No es necesario tampoco ser eruditos en la materia, pero todos podemos aprender y jugar con los conocimientos. ¿Ya? El señor Carlos Andrade. Carlos Andrade, ¿cierto? Sí. Ya que igual nos decía que a pesar de que no seamos como que expertos en la materia, tenemos que seguir persistiendo para de esta forma como que aportar nuestros conocimientos. El señor Lascano, que está con gorra en la clase, dígame. Yo también creo que es como que... Pero no me gustaría que repitan lo mismo que dijo la primera persona. Me están no, sí, claro. Ya. No, yo me refiero a que en ese sentido como que buscar como que esa forma de como buscar más, es como que lo que nos acabó de decir, es como que el Señor iba buscando, o sea, sacar nuestra parte de buscar las cosas, o sea, no quedarnos, seguir investigando y así, porque el Señor iba como que mostrando... En pocas palabras yo puse para cortar, porque se hacen lío en algo sencillito, él era curioso. Eso es lo que tenía el señor Anthony Van Leeuwenhoek. Eso es lo único que tenía él, curiosidad. Y eso es lo que deberían tener todos los estudiantes, y más aún en medicina, curiosidad. Investigaré a ver qué es esto. Cuando salen ¿no es cierto?, esas figuritas que ponen en Google, que se llaman doodles, ¿no es cierto? No se conoce a todos, pero siempre hago un clic para ver. ¿Por qué? Porque siempre ponen a científicos y los aportes que han tenido, a pintores, a escultores, científicos y los aportes que han tenido. Nadie me ha dicho que presione para ver ahí las figuritas. Dije, voy a hacer clic a ver qué pasa. Y me despliega toda la información sobre esas personas. Esa es la manera, eso es tener curiosidad. O sea, hay que tener curiosidad, así de sencillo. Si ven, nos dimos un montón de vueltas. Creo que la persona que aportó realmente fue la señorita Tapia, o Núñez, perdón, pero de ahí no hubo aportes. Lo facilito es curiosidad, él tuvo curiosidad. Por eso lo puse, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, porque yo podría poner a muchas personas, ¿no es cierto?, a grandes científicos como a Pasteur, ¿no es cierto?, como a Robert Koch, o sea, les podría haber puesto, pero tampoco puedo saturarme de eso porque para eso ustedes tienen la historia de la medicina, ¿ya? Ok, sigamos en esto entonces. Ya. Esta persona de aquí, Edward Jenner, él sí fue, ¿no es cierto?, él fue un científico que tuvo un impacto en el campo de la inmunología. ¿Cuál fue el aporte de Jenner? La viruela. De la viruela. Vacuna de la viruela. La vacuna contra la viruela. Pero es que, a ver, por ahí me dicen el bacilo de la viruela. La viruela.
Pero ese no fue el aporte de él, pues. ¿Acaso que él produjo viruela? La vacuna. La vacuna de la viruela. Inició la vacunación contra la viruela. A ver, señorita León. Edward Jenner inició la vacunación contra la viruela. Ya sí, pero ¿cuál fue su aporte? ¿Qué es lo que él hizo para dar a conocer, no es cierto, la vacuna? Él observó que en las mujeres que vivían en el campo y ordeñaban las vacas, no, como que eran inmunes a esta enfermedad. Entonces, en las ampollas que le salían en las manos y cosas así por ordeñar las vacas, tomó ese líquido, se lo puede mencionar, y de ahí como que lo puso en una persona infectada o una persona que no estaba infectada para ver que ya no se iba a contagiar. Ya, ok. O sea, en realidad ese fue porque sí, o sea, la viruela, cuando digo cuál fue su aporte, la viruela no es, definitivamente es la vacuna, pero en función de qué hizo eso, precisamente lo que dijo su compañera. Él observaba, porque él vivió en la época del siglo XVIII, en plena revolución industrial, y ustedes saben lo que ocurrió en la revolución industrial. En la revolución industrial, ¿no es cierto?, la gente salió desde las áreas rurales, desde los pueblos, ¿no es cierto?, más recónditos, en Inglaterra especialmente, ¿no es cierto?, y empezó a llegar a las ciudades. Y en las ciudades, esta gente que llegaba, porque llegaba sin recursos, empezó a vivir en condiciones, ¿no es cierto?, de hacinamiento. Y el hacinamiento no suele traer cosas positivas en cuanto a la salud. Entonces, ahí hubo la peste, la viruela, que diezmaron poblaciones. Y fueron millones, ¿no es cierto?, de personas que murieron con estas enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, hay esta curiosidad. ¿Por qué ellos que están manejando las ubres de la vaca que tienen, ¿no es cierto?, las ampollitas con el virus, prácticamente no se han contagiado? O si les ha dado, es una cosa, ¿no es cierto?, que no les afecta en gran medida. Eso es curiosidad. Antes era divertido porque yo digo, si ahora hago lo mismo, entonces capaz que me gano un premio Nobel. No, ahora es más difícil ganarse un premio Nobel. Hay que presentar investigaciones que se hacen a lo largo de la vida, ¿no es cierto? 25, 30 años de trabajo para que un investigador gane un premio Nobel. Entonces, ¿no es cierto? Él dijo, veamos qué es lo que ocurre ahí. Y se dio cuenta que eso se podía inocular a las personas para evitar que tengan la enfermedad. Y de hecho fue lo que hizo. Él no sabía que se generaban anticuerpos, por si acaso. O sea, él solo sabía que el paciente al que se le inyectaba, ¿no es cierto?, ese material, que tiene que haberlo tratado. No hay cómo inyectar de una, ojo. No hay cómo inyectar de una. Él tiene que haberlo tratado, tiene que haber hecho varias investigaciones. Porque si le inocula el virus a la persona, le va a dar una tremenda infección, ¿no es cierto?, por el virus de la viruela. Así que no es que le puso y no. Él tiene que haber hecho muchos experimentos y tiene que haber, ¿no es cierto?, inactivado a los virus o destruido al virus para que el organismo, ¿no es cierto?, se proteja. Yo, por ejemplo, alguna vez yo sí he hecho vacunas y lo hacíamos como práctica de laboratorio con los estudiantes. No en la universidad, pero sí en otra universidad. Y utilizábamos animales de experimentación. Utilizábamos ratones knockout, que ya tienen que haber leído para esta clase, ¿no es cierto?, lo que es un ratón knockout. Porque dije, lean el capítulo 1 y 2, al menos. Entonces, ¿no es cierto?, una vez inoculamos a un conejo una cepa bacteriana de Salmonella typhi, que es el agente etiológico de la tifoidea, y le inoculamos a un conejo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Ver cómo se producía la activación de las moléculas del sistema de complemento. Entonces, la primera vez nos fue bien en el experimento, nos fue muy bien. Cuando trabajamos con otro grupo, no nos fue tan bien. El procedimiento para la inactivación de la cepa era el mismo. Mismo tiempo, ¿con qué? Con calor, ebullición. O sea, se trabajó así. La cosa es que había que, ¿no es cierto?, no meterle pues la bacteria de la, ¿no es cierto?, de la tifoidea al conejo. De una lo hubiera matado ese rato. Entonces, eso no hay cómo hacer. Y hasta que bajábamos los estudiantes, ellos se encargaban de los animales, ellos limpiaban los cuartos,
Ellos hacían todo ahí. Y bajábamos a ver, ¿no es cierto?, a inocular. Se les enseñaba inclusive a inocular y a manejar a los animales para que en determinado momento ellos lo puedan llevar a cabo. Y un día que bajamos, ¿no es cierto?, agarré al conejo, saqué de la jaula, lo puse en la mesa y estábamos como 3 estudiantes y yo. Y cuando les dije, a ver, le van a inyectar en la oreja, ¿no es cierto? Había que inyectarla, y porque había que ponerle todos los días una dosis, ¿sí? Es como cuando nos dicen, ¿sabe qué? Tiene que ponerse varias dosis de la vacuna, ¿no es cierto?, de la influenza, ¿sí? O sea, tiene que ponerse varias dosis. Entonces lo vacunábamos por dosis. Cuando yo agarré el conejo y pasé la mano sobre el pelaje, yo sentí algo bien raro. Entonces abrí el pelaje y estaba necrosado totalmente, ¿no es cierto?, la piel del conejo. Tenía sogas prácticamente cruzando por todo su cuerpo. Entonces yo dije, híjole, se fregó, dije. No entiendo tampoco la reacción del conejo, nunca la entendí, porque el conejo tenía que haberse estado muriendo. Y el conejo estaba jugando conmigo. Pero no podía seguir dejando el experimento, ¿no es cierto?, pasar a la siguiente fase, porque ya había una necrosis enorme. Seguramente no todas las bacterias fueron inactivadas, ¿sí? Entonces, a partir de todos estos esquemas de vacunación de hace mucho tiempo atrás, se dijo, las vacunas tienen que ser súper seguras. ¿Qué es lo que clama la humanidad hoy? Una vacuna, ni siquiera un fármaco exactamente, una vacuna. La dexametasona que se ha utilizado, ¿no es cierto?, en los pacientes que han entrado a terapia intensiva, es un fármaco que generalmente se usa siempre en terapia intensiva para mejorar un poco la condición del paciente, pero no es que haya tenido un impacto positivo, ¿no es cierto?, en el coronavirus. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener una vacuna protectiva. Eso es lo que clama la población mundial, una vacuna. ¿Por qué? Porque con la vacuna generaríamos anticuerpos. Eso es lo que haríamos con una vacuna. ¿O no, señor Lascano? Sí, doc. ¿Y me puede decir algo sobre inmunidad innata activa y pasiva? Eso es la lectura para ahora. Sí, como es nuestra inmunidad, la innata, es la adquirida por nosotros mismos. O sea, ¿cómo le explico? Ese no es el concepto, señor Lascano, para nada. No leyó, ¿no es cierto? Desde la próxima clase voy a tomar prueba sorpresa para ver los prerequisitos y las lecturas, porque yo no hablo de broma, yo hablo en serio. O sea, cuando se les dice que lean, ni siquiera tengo que decirles, el sílabus ustedes tienen para poder seguir la materia. Cuando se les dice que lean, no lean y estamos aquí dilucidando a ver qué decimos en la clase. Entonces yo, cualquier rato, yo digo, si yo tengo respuestas como la suya en este momento, la próxima clase, yo digo, ok, prueba de prerequisitos en este momento, ¿ya? Entonces, si es que tienes ganas, puedes quedarte o ándate a tomar un café o lo que sea, porque solo de verles encapuchados, o sea, la cabeza tiene que pensar, o sea, tiene que estar abierto, pero no me estás respondiendo, me estás evadiendo la respuesta, que es diferente, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es generar anticuerpos, porque ese es uno de las, ¿no es cierto?, de las características de la vacuna. Primero, me confiere protección y la protección está dada por la presencia de anticuerpos. Células B de memoria, células T de memoria, pero cuando a mí me ponen una vacuna, lo que yo tengo que generar es anticuerpos. Asumamos que hace años, ¿no es cierto?, quiero saber si en algún momento de mi vida yo tuve, por ejemplo, en las chicas especialmente, ¿no es cierto?, en las chicas, rubiola, ¿cómo haría? Porque se perdió mi carnet de vacunación, ¿cómo lo haría? Entonces, a mí me gusta el razonamiento, pero el razonamiento viene en función del conocimiento, ¿ya? ¿Cómo haría yo para saber si en mi vida alguna vez yo tuve rubiola? Y quiero saber eso por varios factores, ¿ya? Entonces, quiero saber, ¿cómo lo haría? Podría ser por la memoria de los linfocitos. ¿Quién me habla? Yo, Javier. Ok, a ver, Javier. Podría ser de la memoria que por una prueba de linfocitos, porque ellos adquieren la memoria y como ya tuvo, para saber si es que ya tuvo la enfermedad, toca
Así como los linfocitos están, no sé cómo le explica, yo me trabé. O sea, pero prácticamente sería eso, por medio de los linfocitos, porque cada vez que tienen que actuar, con- cuando tienen que actuar con la inmunidad, en el caso de inmunidad adquirida, ellos graban lo de esa infección para que cuando se dé otra vez, o ya para evitar que se dé otra vez o para actuar de manera más rápida en un futuro. Ok, pero la pregunta es más bien, ¿cómo haría yo como, no sé, tu nombre es, ¿cómo te llamas tú? El chico que habla ahorita. Javier. Javier, ya. O sea, a ver, Javier, yo quiero saber si me dio rubiola. Donde es súper importante la rubiola es en las mujeres, ¿no? Pongamos entonces a otra persona. A ver, señorita Pucachaki, ¿qué hace usted para saber si en algún momento de su vida usted tuvo rubiola o si fue vacunada? Porque perdió el carnet de vacunación, no se acuerda. Hacerme tal vez una prueba de serología para saber si tengo los anticuerpos de la enfermedad. Eso, facilito. Quiero medir los anticuerpos, ¿no es cierto? Porque hay microorganismos cuya infección confiere inmunidad, ¿no es cierto?, para toda la vida. En otros casos nos toca, ¿no es cierto?, repetidamente, ¿sí?, ser vacunados. ¿Por qué? Correcto. ¿Qué tipo de anticuerpos buscaría? ¿IgG o IgM? A ver, señor Andrés Ruiz. ¿IgG o IgM? No te oigo. Estás sin micrófono. ¿Aló? Ya. ¿Aló? Ahí sí. Ajá. Ya, la verdad, para esa enfermedad creo que buscaría no sabría decirle, profe, la verdad. Pero ustedes tomaron hematología. A ver, señor corredor, que tampoco sé tu nombre. ¿Ya? ¿Por qué la inmunoglobulina G? Correcto, ¿por qué? Ya. Bueno, no guardan información, son parte de la memoria inmunológica, ¿ya? O sea, no es que estén ellas guardando información. Las únicas moléculas que guardan información realmente, ¿no es cierto?, son los ácidos nucleicos, ¿ya? Pero sí, o sea, es IgG. ¿Por qué la IgG? Porque la IgG la puedo, ¿no es cierto? La IgG empieza a aparecer cuando las enfermedades ya pasaron. ¿Sí o no? Cuando ya pasaron aparece la IgG. ¿Por qué no IgM? Porque la IgM hay que buscarla cuando la persona está enferma. Y quiero ver, ¿no es cierto?, la concentración de IgM que está produciendo esa persona. O sea, estamos hablando de la enfermedad activa. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Por qué en este país, vacunamos contra la tuberculosis? Porque en este país se vacuna. En Estados Unidos no se vacuna contra la tuberculosis. ¿Por qué podrá ser? Doctora, ¿puedo responder yo? A Fernanda ver, Mena. ya, ok. Porque se dice que esto es una enfermedad ya endémica en nuestro país. Por eso existe una vacuna que se llama BCG, que se le administra a los niños recién nacidos a los 8 días. Ya, correcto. El cuadro básico de vacunas, ¿no es cierto?, lo va generando cada país. No es una disposición que viene de fuera. O sea, si yo veo y si sabemos aquí que la tuberculosis es endémica, es decir, está por todos lados y está concentrada en determinadas regiones del país, es lógico, porque alguien me decía, lo que pasa es que le ponemos la vacuna de la tuberculosis porque se puede enfermar el niño. No, pues esa no es la razón. La razón es porque la tuberculosis es endémica en el país. ¿Dónde hay la concentración más alta de pacientes que tienen tuberculosis? Chimborazo, Cotopaxi. Son las regiones donde la concentración es altísima de personas que tienen tuberculosis. Lamentablemente ahora, ¿no es cierto?, durante los últimos años, durante las últimas décadas, la tuberculosis se ha distribuido bastante en la población y es una enfermedad compleja, grave, de difícil tratamiento, ¿no es cierto?, y un foco de infección impresionante. Entonces, claro, al bebé hay que vacunarle rápido, o sea, hay que vacunarle rápido. Entonces,
los cuadros de vacuna los establecen las autoridades de salud de acuerdo a lo que ocurre en la población. ¿Ya? Entonces, si es que, no sé, a comienzos del otro año o a mediados del otro año para Latinoamérica ya tenemos vacuna, pues hay que vacunar a todos. Por peor, esa es una pandemia y hay que vacunar a toda la población, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, sin pensar y sin decir, no, yo no me vacuno, pues habrá que vacunar a toda la población. Las vacunas tienen que ser seguras. Si ven este fracaso ahorita de lo que yo hice con el conejo, nunca entendí muy bien, porque se hizo exactamente siguiendo la misma técnica. Seguramente algunas bacterias no lograron, ¿no es cierto?, inactivarse y causó tremendo daño en el conejo. Pero yo creo que cuando uno habla de vacunas, la seguridad es importante. Es decir, no quiero tener efectos colaterales por una vacuna. Para mí la vacuna es protectiva. No necesitamos efectos colaterales. Entonces tiene que haber un buen estudio de la vacuna. ¿Qué vacuna fue la primerita en sacarse al mercado ahorita, no es cierto, en este tiempo de pandemia? A ver, señorita Stephanie, Nicole, ¿qué vacuna? ¿Quién produjo la primera vacuna? Porque ya hay una vacuna. Y de hecho ya hay gente que se vacunó. ¿No era la de Rusia? No estoy segura, doctor. No, pero es que yo te pregunto y tú me preguntas, ¿no era la de Rusia? Es que no estoy segura, por eso no ¿Alguien le sabe? contesto. ¿Alguien sabe? La de Rusia, fue la de Rusia. Fue la de Rusia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la de Rusia? Que no pasó todas las fases. Tuvo todos los pasos. No se les La tercera fase. Exactamente. No llegamos a la tercera fase, que es la de ensayos clínicos. A ver, otra pregunta. ¿Es ético o no es ético que una vacuna, ¿no es cierto? O un fármaco, digamos, que puede hacer la salvación, se administre aun cuando no se tomaron en cuenta, ¿no es cierto?, todas las fases, no se trabajaron todas las fases de investigación, ¿no es cierto?, sobre ese fármaco. No, no es ¿Era ético. Ya. No es ético. Además, que estaba leyendo que la de Rusia, la vacuna de Rusia, no estaba en las listas de las vacunas de la OMS, o sea, estaba haciendo su comprobación por parte de Rusia misma. Y también una vacuna que no pase la tercera fase, o sea, podría provocar afecciones autoinmunes, tumores malignos. Ya, ok, ya. En realidad, lo que ha hecho Rusia no es correcto. ¿Por qué no es correcto ahorita, en este caso? Porque quien saque la primera vacuna, quien saque el primer fármaco, se ha convertido, ¿no es cierto?, en una competencia social, política y económica, geográfica. En eso se ha convertido ahorita la generación de una vacuna. Lo que hizo Rusia definitivamente a mí no me parece correcto. Sin embargo, cuando hubo la epidemia de ébola en África, y que ustedes lo recordarán porque ya estaban grandes, que fue hace unos 2, 3 años atrás, no me acuerdo si de pronto es algo más, sí se utilizó una vacuna que estaba en fase de experimentación y que no cumplía todos los requisitos. ¿Por qué? Porque no había con qué tratar, no había con qué, o sea, no había cómo frenar. Para evitar que se genere una pandemia con resultados desastrosos, porque si este virus ha causado estragos, imagínense lo que sería, ¿no es cierto?, una pandemia con el virus del ébola, que es 100%, bueno, no 100%, pero tiene una tasa de mortalidad altísima. Entonces hubiera sido súper grave, ¿no es cierto?, que eso ocurriera. ¿Qué se ha hecho con los pacientes? Un poco en función de lo que dijo su compañera. Lo que se hizo con los pacientes y se frenó, ojo, se frenó. Hoy, en medio de esta pandemia, hace unos 2 o 3 meses atrás, África ya se reportó, ¿no es cierto?, sin casos, no ha habido un solo caso de pacientes que tengan ébola. Y eso fue algo súper grande. O sea, en medio de la pandemia yo dije, qué maravilla, por lo menos esa es una buena noticia. ¿No es cierto? Que ya no haya habido más casos de ébola. Se logró con la vacuna. Ahora, ¿qué había que hacer con los pacientes? A los pacientes se les sigue haciendo un seguimiento y se les va a seguir haciendo un seguimiento largo para ver, ¿no es cierto?, si hay o se presenta en algún momento algún efecto colateral contra la vacuna, o por causa, más bien dicho, ¿no es cierto?, de la vacuna. Entonces,
En primera instancia, no. Cuando hay una emergencia, podría ser sí. De pronto Rusia se está acogiendo a eso. Pero hasta donde se supo, la primera en vacunarse fue la hija del presidente ruso. Entonces habría que hacer un seguimiento a la hija del presidente ruso. Y habría que hacer, y obviamente seguramente se vacunaron todos los coidearios, pero no es lógica. ¿Por qué? Porque ellos sacan por ganar, o sea, la competencia de a ver quién saca ¿no es cierto?, la vacuna para que todo el mundo empiece a vacunarse. A nosotros definitivamente nos tocaría al último. Latinoamérica quedaría para el último, ¿sí? Pero México y Argentina están trabajando junto con la Universidad de Oxford, ¿sí? Para generar esta vacuna y generar vacunas, más bien dicho, ¿no es cierto?, para Latinoamérica. Porque cada país generará las vacunas que le corresponden y generará para su población. Entonces yo decía, ¿y ahora? Eso está grave, porque si sale a medio, ¿no es cierto?, no sé, a medio año del siguiente año, o sale a los 3 meses, que sería buenísimo, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros? Entonces yo me cuestionaba y decía, o sea, estamos fritos, porque Latinoamérica se queda para el final. Pero recién salió hace unos 15 días un reporte interesante en el que se decía, o sea, estos países con el auspicio de la Universidad de Oxford, porque hay que generar millones y millones de vacunas y generar una gran cantidad también es algo que necesita infraestructura y hay que estudiar bien. Ahora, yo hace años aquí se trabajaba con un instituto que era de salud, ¿no es cierto?, adscrito al Ministerio de Salud, y ellos fabricaban la vacuna de la rabia. Ellos fabricaban la vacuna de la rabia para aquí, para el Ecuador. Pero resulta que los efectos colaterales de la vacuna de la rabia en muchos pacientes fueron terribles. Yo conocí a una persona ya mayor, había tenido encefalitis por efecto de la vacuna de la rabia. O sea, no me dio rabia, pero tuve encefalitis y con secuelas, ¿sí? O sea, con secuelas importantes. Entonces, sí hay que fabricar una buena vacuna, sí hay que, ¿no es cierto? Yo creo que en todo lo que es salud, y por eso ustedes también están, ¿no es cierto?, trabajando en salud, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, lo más protectivo para el paciente. A mí me quedó eso grabado para siempre, como era, ¿no es cierto?, manejo con el Ministerio de Salud. Yo dije así, vacuna del Ministerio de Salud, tengo mis dudas. Primero porque hay negociados, se compra lo más barato, ni siquiera se estudia a ver si hay efectos colaterales o no. Entonces yo prefiero pagar una vacuna de tecnología de DNA recombinante, que es la más segura. Pero no es que una vacuna, porque sí, va a generar enfermedades autoinmunes, ni neurodegenerativas, ni autismo, como se decía, porque inclusive a la persona que publicó eso se le quitaron las credenciales para seguir publicando, porque dijo una tremenda mentira. Nunca fue cierto eso. Pues las vacunas, uno tiene que tener bien claro que las vacunas son protectivas. Ahora sí tengo que saber, si a mí me dicen, es de tecnología de ADN recombinante, yo digo, ¿cuánto cuesta? Ah, cuesta esto, digo, bueno, o sea, toca. Pero me pago una de tecnología de ADN recombinante. Sí, para que no hayan, sí ven lo que pasó con los kits para detección del coronavirus aquí. Sí saben lo que pasó, ¿no? ¿Alguien sabe lo que pasó? 250,000 kits que llegaron al país, ¿no? Sé que no fueron efectivos en sí, que tenían fallas. Ajá, y que no, los datos que arrojaban muchas veces no eran los correctos. Entonces la gente podía salir, por ejemplo, que era negativo, pero en sí tenía el virus y como la prueba era en sí mala, pues. Correcto, no sirvieron para nada. Un negociado de la alcaldía de Quito. Un negociado. Entonces, ¿cómo uno confía y cómo además, porque el señor es médico, ¿no? Pero es corrupto. O sea, ¿cómo una persona que trabaja en salud puede hacer eso? Eso es irse en contra de la población. ¿Para qué nos sirvió? Para nada. Para nada. Y con sobreprecios. Entonces, miren en las condiciones que a veces, ¿no es cierto?, nosotros estamos viviendo. Así, aquí hay dos cosas que ayudarían a la población mundial. La vacuna
los kits de identificación. Ahora están estudiándose ya para sacar kits de identificación rápida con un alto porcentaje de certeza en saliva, buscar el virus en saliva. Primero que no hay que estar haciendo nada incómodo, los raspados, meter hisopos es incómodo para la persona. Entonces, solo una muestra de saliva, inmediatamente, ¿no es cierto?, en un tiempo mucho más corto para poder hacer la detección. Pero todavía falta, creo, afinar todo eso y ver si es que así. Porque, a ver, ustedes han salido, ¿no es cierto? Sí han salido. A ver, la verdad, sí han salido. Y no les da miedo contagiarse. Porque, ok, a ustedes no les va a pasar mayor cosa, absolutamente. En la juventud, ¿qué grupo, no es cierto, ha muerto? Jóvenes, sí, que han entrado a terapia intensiva mal por coronavirus, los pacientes obesos. ¿Por qué la obesidad? ¿Alguien sabe definir la obesidad? ¿Cómo definirían la obesidad? A mí me gusta ir relacionando todo esto, ¿no? Porque es parte de toda esta maquinaria. ¿Por qué la obesidad? ¿Qué problema hay con la obesidad? ¿Cómo definen ustedes la obesidad? Primerito. Como una persona con un exceso de grasa en su cuerpo. Ya, ok. Y precisamente la sangre, bueno, yo creería que la sangre para circular correctamente necesita tener sus espacios libres y precisamente los espacios por donde va a circular la sangre están acumulados de grasa A en las ver, personas. Rosenberg, ¿cómo es eso de que la sangre puede circular? No sé, eso me parece bien raro. Sí, o sea, la sangre circula por las venas, o por las arterias y las venas. Sí. Y entonces la grasa ocupa esos espacios y no permite la circulación correcta. Ya. Me medio raro el concepto, pero ya te entendí. Ya. No, o sea, ¿qué es la obesidad? ¿Ustedes piensan que la obesidad solo es verse gordito y que tiene un montón de grasa? No es cierto. Yo puedo tener, ¿no es cierto?, una concentración de triglicéridos altísima y la verdad no soy gordita. Entonces, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, yo creo que tendría que ver más con que el corazón de la persona que tiene obesidad tiene que realizar un mayor gasto cardíaco y por ende esta sangre no va a irrigar completamente a los pulmones y estas personas están más propensas a esta enfermedad. Ok, listo. Entonces, a ver, la obesidad es un síndrome. Primerito vamos desde el concepto. La obesidad es un síndrome. ¿Qué me dice el concepto de síndrome? Que es una asociación de varias patologías. Entonces, ¿qué tiene un paciente obeso? ¿Sí? O sea, sí puede tener aterosclerosis, de hecho tiene aterosclerosis, tiene problemas cardíacos, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene un estrés oxidativo impresionante. No piensen únicamente que la persona que está gordita tiene una acumulación mayor de grasa, porque hay personas que son muy delgaditas y que cuando se mide la concentración de colesterol, triglicéridos, o sea, a uno le dejan, ¿no es cierto?, alucinado. Y le ve y no se le ve gordito. Pero el concepto es síndrome, y como síndrome, asociación de varias patologías. Y tiene patologías que son, ¿no es cierto?, digamos que son apetecidas por el virus. La diabetes es tenaz, ¿no es cierto? Entonces, ese es el problema de la obesidad. Por eso es que un paciente que ha sido infectado por el coronavirus, que sea joven, entra a terapia intensiva y la tasa de mortalidad es alta en estos pacientes y son jóvenes, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, para yo estar tranquila, salir a la calle, ¿no es cierto?, hacer cosas que tengo que hacer, regresar a la universidad, deberíamos tener kits de identificación rápida. La vacuna se va a demorar más. Entonces deberíamos tener kits de identificación rápida, que uno inclusive se los pueda hacer, que estén al alcance dentro de lo posible, porque obviamente los costos también se aumentan en crisis, porque la gente a veces hace, ¿no es cierto?, su negocio, las farmacéuticas, como pasó con el Remdesivir en Estados Unidos. ¿Qué dijeron con respecto al Remdesivir en Estados Unidos? Nos va a ir muy bien en terapia intensiva.
Pero en realidad eso no mejoró al paciente, ¿no es cierto? Cuando se le trató al paciente con remdesivir en terapia intensiva, lo único que ocurrió es que se murió más pronto. O sea, no por el remdesivir no le sirvió precisamente al paciente, pero lo único que ellos esperaban es que el tiempo, ¿no es cierto?, de estadía en terapia intensiva baje. Pero no, el paciente no dejó de morirse. ¿Qué hizo la farmacéutica que empezó a producir remdesivir? Cada dosis, $3,000 de ese fármaco. Cada dosis, $3,000. Cuando se paga impuestos, inclusive, para, ¿no es cierto?, como ayuda a todas las investigaciones, porque así es. Aquí no, pero afuera sí es así. Sí. Entonces, y el remdesivir, la primera potencia que habló del remdesivir fue la China. Lo primero que empezó a utilizar la China fue el remdesivir. ¿Por qué? Porque el remdesivir es un fármaco que se utilizó para el tratamiento del virus del ébola. Y el virus, este SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, tiene secuencias del virus del HIV, tiene secuencias del virus del ébola y tiene, ¿no es cierto?, del SARS, más las suyas. Entonces, dijeron, probemos. O sea, se trató el ébola, de pronto hay algún, ¿no es cierto?, beneficio para el tratamiento tomando en cuenta estas características del virus, pero tampoco sirvió en la China. Entonces, hay un montón de cosas y uno tiene que ir un poquito despacito. Y si me dicen que la vacuna ya va a estar para después de 2 meses, les aseguro que no. Les aseguro que no. Y nos va a tomar todavía más tiempo. A mí me parece que lo que deberíamos tener son pruebas de diagnóstico rápido. Eso es lo que deberíamos tener. Para sentirse seguro, porque si uno va donde los viejitos y está infectado, aunque no es cierto, sea asintomático, pues el viejito le va a dar la enfermedad y se va a morir. Entonces uno tiene que tener certeza de que está sano para estar con su familia, sus padres, o sea, con la gente que, ¿no es cierto?, está alrededor nuestro. Entonces, así es más o menos, ¿no es cierto?, cómo funcionan las vacunas. Entonces, vámonos acá ahora. Me voy a ir acá. Aquí, esta es una fotografía de microscopía electrónica, ¿no es cierto?, del virus de la viruela. ¿Por qué sale verde de color? Porque para ¿no es cierto?, para la técnica se utilizan colorantes fluorescentes, pero no porque tenga este color el virus. Y este es un paciente con viruela. Por suerte, gracias a la vacunación, en 1979, ¿no es cierto?, se presentó el último caso en viruela. Y desde esa fecha, ¿no es cierto?, no ha habido más problemas con la viruela. Ahora, ¿la viruela ha desaparecido del mundo? ¿Hemos eliminado totalmente todo? Se dice que fue erradicada en 1979, pero que el virus lo tienen en un laboratorio por si acaso un rebrote. Y perfecto. Se va a hacer ahí una vacuna de ADN recombinante. Perfecto. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque si eventualmente aparece un nuevo brote de viruela, tenemos que tener las cepas y tenemos que tener, ¿no es cierto?, la facilidad de hacer nuevas vacunas, entonces no puede desaparecer. Como era un virus tan patógeno, obviamente todo lo que es muy patógeno se guarda en laboratorios de bioseguridad tipo 4. O sea, ahí están almacenadas, ¿no es cierto?, todas esas cepas virales, bacterianas, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Entonces, 1979 no hemos tenido problemas. Aquí tenemos algunos de los actores, ¿no es cierto?, que participan en la respuesta inmune. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, anticuerpos que neutralizan, ¿no es cierto?, a los virus, por ejemplo. Acá tenemos citocinas, acá tenemos más citocinas. Tenemos, ¿no es cierto?, procesos como la presentación de antígeno. Tenemos células. Cuando ustedes ven un gráfico como este, ¿no es cierto?, el hígado que ustedes están viendo se lo ve enorme en relación al resto del gráfico. Eso quiere decir, ¿por qué está puesto aquí el hígado? Porque el hígado tiene un rol muy importante dentro de la respuesta inmune. Genera moléculas, ¿no es cierto?, una gran cantidad de moléculas que le sirven, ¿no es cierto?, al proceso inflamatorio. Ojo, y estoy hablando de un proceso inflamatorio agudo que es protectivo. Entonces, esto se da en un proceso inflamatorio agudo protectivo. Cuando ya, ¿no es cierto?, es crónico, pues ya no es protectivo. Lo crónico daña. O sea, lo crónico daña. Pero esto es lo que se espera, ¿no es cierto?, en un proceso de inflamación. Sí, una participación de células, moléculas, ¿no es cierto?, en el acto.
Bueno, esto no les repito, ustedes lo tienen que saber, o sea, es parte de sus prerequisitos, ¿no es cierto? Las células que participan, ¿ya? Aquí está lo que tenían que haber leído. Esto está en el capítulo 1. Entonces, ahí están los conceptos de lo que es inmunidad pasiva, activa, ¿no es cierto? Para la respuesta inmune. Y me voy a ir ahora a este concepto de acá. Entonces, quiero que me digan, o quiero que alguien me defina un antígeno. Me gustaría que participen todos, no las mismas personas, porque todos leyeron, todos saben los prerequisitos. ¿Ya? A ver, señorita Denise, Valeria creo que es. Es preferible que participen antes que yo esté seleccionando a una persona. ¿Ya? Es una molécula presente en microorganismos y esto produce anticuerpos. Ya. Una molécula presente en microorganismos. Ok, a ver, señor Delgado. Bueno, según lo que leí es que es toda molécula toda molécula proteica que presente en microorganismos o células. ¿Dónde leíste esa parte? ¿Leíste en el capítulo 8? Sí, ¿leíste en el capítulo 8 o en qué parte del Rojas? ¿En qué capítulo? ¿En el 1 mismo? Sí, en el 1. Porque en el 8 hay algo que les voy a poner más adelante para que tengan un poco más, ¿no es cierto?, de idea. Y de hecho hay una, ¿cómo es? Tengo unas diapositivas para que ustedes puedan mirar, ¿no es cierto?, lo que tienen en el texto. Ok, gracias. Entonces, molécula proteica. A ver, señorita Mena. Ya, un antígeno es toda molécula extraña que puede o no desencadenar una respuesta inmune. Ese es el concepto. Molécula extraña que puede o no desencadenar una respuesta inmune. Ejemplo, cuando ustedes, ¿no es cierto?, se alimentan, ingresan muchas, ¿no es cierto?, muchos alimentos a la boca. Sí, ingresan muchos alimentos a la boca y por ahí pueden comenzar, ¿no es cierto?, varias infecciones, ¿ya? Pero cuando yo me alimento, normalmente yo me tengo que infectar. Yo no me tengo que infectar, pues los alimentos tienen que ser muy buenos, ¿no es cierto?, para que fortalezcamos el sistema inmune. Ojo, los alimentos, la nutrición y el sistema inmune van de la mano. Así que si yo tengo una mala alimentación, lo primero que se va a afectar es mi sistema inmune. Entonces por eso, las mamás, ¿no es cierto?, no han estudiado medicina. Bueno, algunas pueda que sí. Pero ¿qué dicen? A ver, hijito, ¿sabes qué? O si no les pasan y les dice, toma testito para que sigas en la clase, para que aguantes y todo lo demás. O para que vayas a la universidad, cuando lo hacíamos y cuando se lo haga después. Entonces, eso es bien claro. Si usted no se alimenta correctamente, tengan presente, ¿no es cierto?, que su sistema inmune empieza a decaer. Las personas que no hemos salido, porque ya veo que han salido varios, ¿no es cierto?, tenemos un sistema inmune ahorita deprimido, comprometido. Sí, tenemos un sistema inmune comprometido. Porque ¿qué hace que se fortalezca además el sistema inmune? Aparte de la nutrición, ponerse en contacto con. Y nosotros no nos ponemos en contacto, o muchos no nos ponemos en contacto con otras personas. Entonces, eso es también un arma de doble filo, porque no estamos en contacto con otras personas. Y eso hace que nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, decaiga. Hay personas que también teníamos un sistema inmune fuerte. Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a poner yo de ejemplo. A mí una gripe me da cada 8 o 9 años. Entonces, yo digo, siempre he dicho, mi sistema inmune es fuerte. Pero también hay la parte, ¿no es cierto?, que queda detrás de ese sistema inmune fuerte. Y después lo analizaremos. Entonces, todo el mundo dice, qué bárbaro, una gripe cada 8 años, qué maravilla. Y tomen en cuenta que muchos coronavirus son los agentes etiológicos de las gripes. Entonces, cada coronavirus tiene lo suyo, ¿sí? Y cuando me vacuno contra la gripe, pues me vacuno contra un virus, no contra todos los virus de la gripe, porque hay como 400 virus gripales. Entonces, yo no me vacuno contra todos. Si por suerte mejoró, o de pronto usted mejoró, ¿no es cierto?, su sistema de alimentación, y mejoraron muchas estrategias para mantener al sistema inmune, pues
¿no es cierto? Valdría la pena. ¿Caso contrario, realmente vacunarse contra la gripe? No, a no ser que usted sale de una gripe y continúa con otra, entonces diría, o sea, ¿no es cierto? Me voy a proteger de esta manera, ¿no es cierto?, contra los virus gripales. Entonces, eso es lo que pasa. Pero sí, el concepto es, usted, ¿no es cierto?, el antígeno desencadena o no una respuesta inmune. Entonces, si a la media mañana o ahorita que están en la clase, la mamá le dice, cómete aunque sea escondidito, no tengo ningún problema, solo tengo problema con las fundas, ¿no?, que me hacen bulla. Pero cómete esta manzanita, ¿les va a hacer mal la manzana que les da la mamá? No, pues, ¿por qué me va a hacer mal la manzana? Se lava bien, se desinfecta, listo, está lista la manzana para poder ser ingerida. ¿Desencadena una respuesta inmune? No. ¿Qué respuesta inmune va a desencadenar la manzana? No. Pero asumamos un hornado en el Valle de los Chillos, en ciertos sectores del Valle de los Chillos. Y de pronto, boom, me enfermé. Sí, me enfermé porque tenía una gran cantidad de Salmonella typhi. O sea, eso sí ya cómo habrá sido manipulado para que esté en esas condiciones. Entonces me dio tifoidea. ¿Sí o no? Ahí reacciona el sistema inmune y activa toda su maquinaria de protección. Cuando yo digo, para que se entienda el término cuando activa, ¿qué quiere decir activar el sistema inmune? Es lo que pasé en el gráfico anterior. ¿La piel se activa? No, porque la piel está presente ahí. La piel está presente, ¿sí o no? ¿Le estemos activando a la piel? No, la piel está ahí. La piel está presente. ¿La saliva es un mecanismo de defensa? Sí. ¿Se activa la saliva? No. La saliva tiene componentes, ¿no es cierto?, que sirven como mecanismo de defensa. O sea, la saliva es un mecanismo de defensa. ¿Cuándo activo? Cuando empiezo a producir más células, cuando empiezo a producir una gran cantidad de citocinas, cuando empiezan a activarse o a expresarse, más bien dicho, ¿no es cierto?, las moléculas de adhesión, cuando empieza la producción de anticuerpos, entonces ahí mi sistema inmune está activado. Pero caso contrario, tiene que estar activo. No, imagínense lo que sería que tenga citocinas al por mayor cuando no tengo ninguna infección. Sería gravísimo. O sea, ahí ya estaríamos hablando de una infección o una inflamación crónica. Porque está todo activado. No, se activó y nunca se apagó. Entonces, sí se entiende lo que es, ¿no es cierto?, un sistema inmune activado. Vamos a poner de ejemplo un microorganismo que ingresa, causa infección, causa inflamación, ¿sí? Y entonces las citocinas empiezan a subir en concentración, todas las moléculas que les mencioné. Pero caso contrario, no tiene que activarse. Si me como la manzana, ¿tiene que activarse? No, ¿por qué se va a activar? No, la manzana está limpia. Ojo, nada es totalmente estéril. ¿Nuestro cuerpo es estéril? No, pues si somos un mundo andante de bacterias. Que alguien diga, no, si nosotros somos estériles. O he escuchado por ahí que dicen, tiene fobia contra las bacterias. Qué pena, entonces tendrá que ir a vivir a otro planeta. Claro, o sea, qué pena. Aquí nadie se libra de las bacterias. ¿Qué hay en el medio ambiente que nosotros nunca vemos? Bacterias, fundamentalmente bacterias. Eso es lo que hay. ¿Contra qué me protege la piel? Contra las bacterias que están en el medio. Ahí me protege la piel. Entonces no se está activando, eso está ahí presente, eso es una inmunidad innata natural. ¿No es cierto? Natural, está presente, no necesito activar. Doc, a lo que se refiere, o sea, una contribución sería a que la respuesta inmune puede ser de dos casos. Por ejemplo, en el caso de la manzana podría ser tolerogénica, es decir, que toleramos, pero no desencadena una respuesta inmune. Pero es que en el caso... aprendemos y por eso se hace la respuesta es tolerogénica. Y en el caso del hornado, sería una respuesta inmunogénica que causa una respuesta inmune. Claro, es inmunogénica porque el inmunógeno, que ahora sí tiene toda su, ¿no es cierto?, sus mecanismos virulentos para infectar, logró infectar. Sí, es correcto el dato que estás dando. Sí, la manzana no, porque hay además
¿no es cierto? La inmunidad natural, que es la que de alguna manera dice, quitemos este poco de bacterias que hay en la manzana para que pueda ser digerida, para que saquemos los minerales, para que saquemos las vitaminas, etcétera, etcétera. Pero si el hornado está saturado de Salmonella typhi, obviamente voy a tener una tremenda infección. Y ahí sí se activó el sistema inmune, porque tiene que protegerme de aquello que me está haciendo daño. ¿Sí o no? Otra pregunta. Ok, a ver. El feto, primero pongámosle de esta manera. Uno de los conceptos de inmunidad, de sistema inmune, ¿no es cierto? Y de inmunidad es diferenciación entre lo propio y lo no propio. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema inmune? Atacar aquello que no es propio. ¿Qué es lo que no debe hacer el sistema inmune? ¿No es cierto? No me tiene que atacar a mí. Porque si me empieza a atacar a mí, se van a generar patologías autoinmunes. Sí saben el concepto de autoinmunidad, ¿no es cierto? Porque también lo han visto. Sí ven prerequisitos, prerequisitos, prerequisitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen sistema inmune que está funcionando correctamente? Destruya aquello que le puede causar daño. Pero lo que tengo en mi organismo, no. O sea, no hay por qué atacarlo. Entonces, ese es uno de los conceptos más importantes que tiene el sistema inmune. Ahora miremos el ejemplo de la manzana. Es extraño, pero no lo ataca. Simplemente, ¿no es cierto? Sí hay algunos componentes que eliminarán una concentración de flora y punto. Pero si yo me como una manzana, ni activo ni nada, porque en esa activación el sistema inmune genera un ejército de moléculas para destruir a la gente que está causando esa infección. Entonces la manzana la recibe. Ojo, es extraña, ¿no es cierto? No es propia. Pero si entra el hornado, entonces lo ataca. ¿Cómo lo mira? Como extraño. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí vamos a tener una tremenda interrogación. Y tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, lo que dijo su compañera hace un momento, como, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la respuesta tolerogénica, cómo vamos aprendiendo a tolerar a los alimentos. Entonces llega un momento en que no se tiene que atacar a los alimentos, a no ser que estén contaminados, y contaminados tremendamente. ¿Ya? Entonces ese es un evento importante. Ahora, el feto, el embrión o el feto, ¿es propio o no propio del organismo? A ver, señorita Jessica. Jessica, ¿te puedes poner más a la pantalla? Porque no te veo, solo te veo el pelito, nada más. Gracias. Jessica. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Ok, señorita Mantilla. Sí, profe. Ya, contestación a la pregunta. O sea, yo creo que el organismo le tendría que reconocer como propio al feto. No, pero mi pregunta fue, ¿el feto es propio o no propio del organismo? Esa fue mi pregunta inicial. No, yo creo que sí es propio. ¿Ah? Es propio. Creo que es propio. Ya, ok. A ver, otra persona. Señorita. No, yo puedo hablar. A ver, ¿quién es? Ya. Yo sí. Ah, bueno, yo ok. considero que el feto no es parte del organismo. Ya, por eso es que la placenta tiene los anticuerpos que necesita el bebé, los adquiere para el nacimiento y cuando ya es el nacimiento, ahí su contacto con los otros, con patógenos, es lo que ya empieza su inmunidad. Ya, ok. A ver, no, pues, ¿cuándo se ha visto que los hombres tienen un feto adentro? Pregunto, ¿no? Para pensar que es propio. A ver, solo quiero que me digan. ¿Tienen algún embrión los hombres adentro de su organismo? Ya. Las mujeres tienen todo el tiempo un embrión dentro del organismo porque hasta donde yo he visto de vez en cuando se embarazan. Yo no les veo embarazadas a las mujeres desde niñas toda la vida. ¿Sí ven? Entonces hay que más o menos manejar lo que se está diciendo, pues, o sea, ¿cómo va a ser propio? No es propio. O sea, no es propio.
¿Qué hace el sistema inmune? ¿Le ataca? No, pues no le ataca. ¿O sí le ataca? Yo había leído que a veces a veces sí le atacaba, pero porque no reconocía o sea, la mitad de los genes que heredaba del papá y por eso se daban, pero eran como en el 5% de casos de... Ya, pero ojo, es que eso esté mal. Pero yo estoy hablando de un sistema inmune protectivo, no tiene por qué atacar al feto. Cuando hay abortos, sí, o sea, interviene el sistema inmune. Pero eso es una cosa totalmente diferente. Si hubieran todos los abortos de la vida, ninguno estaría recibiendo clases, ni les daría clases yo porque no existirían y ustedes estarían recibiendo clases. ¿Sí o no? Entonces, no hay una respuesta contra ese embrión. Eventualmente puede haber, cuando hay algo, ¿no es cierto?, que amerite que esa situación se lleve a cabo. Sí, y lo digo así porque hay algunos otros componentes importantes. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, está claro. Ahora sí, ¿cómo lo hace? Difícil entenderlo. Porque todo lo que uno pregunta, y así me gustan las contestaciones, tienen que ser desde el punto de vista molecular. Si no se entiende molecularmente, no hay cómo explicar. O sea, no se lo explica fácilmente. Las palabras no explican fácilmente. Las moléculas explican fácilmente lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero en el caso, ¿no es cierto?, del embrión, sí, lo que dijo su compañera hace un momento, del paso de los, ¿no es cierto?, de los anticuerpos, todo eso está correcto. Pero ¿qué hay que hacer para que un bebé, ¿no es cierto?, no rechace de entrada todos los alimentos? ¿Le dan a un recién nacido, ¿no es cierto?, alimentos? No. ¿O alguien le ha dado a algún recién nacido eso? No, pero ellos van Eso adquiriendo no los era, anticuerpos ajá. desde la leche materna y también la placenta en el momento que nace. Yo no dije leche materna. Lo único que se les da a los bebés, ¿no es cierto?, es leche materna. Estoy diciendo los alimentos. Ahí están incluidos, ¿no es cierto? A ver, quiero darle una papilla, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre ahorita. Una papilla de manzana. O quiero darle un pedazo, ¿no es cierto?, de guineo. Primero, el pobre guagua no tiene dientes, ¿no es cierto? Las papillas son lo que mejor queda. ¿Cómo le voy a dar? Si le meten una cucharada o le meten varias cucharadas de una papilla de guineo, le matan al guagua. Porque hay que irlo entrenando. Y cuando les dice el médico, hay que darles, ya empezarles a dar alimentación, ¿no es cierto? Y la leche sigue de largo, ojo, no hemos quitado la leche. Entonces hay que hacerlo poquito a poco para no tener respuestas, ¿no es cierto?, graves en ese bebé. Entonces ahí también entra en juego, ¿no es cierto?, el término tolerancia inmunológica, que es lo que me decían anteriormente. ¿Ya? Ok. Vamos acá. Sí. ¿Alguien dijo algo? Sí, yo. ¿Y si sería intolerante el bebé a la lactosa de la leche materna? Pues ahí habrá que darle otra cosa. O sea, ¿cómo le van a matar con los guaguas así de entrada? Un poco difícil, pero hay diferentes fórmulas para los bebés. Sí, o sea, hay diferentes. O sea, hay muchas cosas con lo que se puede ayudar. No se va a quedar el niño hambriento. Sí, salgamos de esto. A ver, dime, rapidito. Una pregunta. ¿La intolerancia a la lactosa no sería algo que se adquiere con el tiempo o el bebé ya puede nacer teniéndolo? No, se puede adquirir. ¿Verdad? No, se puede adquirir la intolerancia a la lactosa. Sí, entonces, ajá. Ok, veamos acá. Entonces, está claro el concepto de antígeno, ¿ya? Ahora vamos acá. Ok, eso es lo que dije en este momento. Ahí está la respuesta tolerogénica. Sí hay alguien que tiene una función importante en la respuesta tolerogénica y en la diferenciación de lo propio y lo no propio. Linfocitos T. Sí, son los linfocitos T. Entonces, sí hay algo ahí, pero no sabemos exactamente toda la maquinaria, ¿no es cierto?, que permite que se genere ese evento. Ahora vamos al término inmunógeno. Entonces, miren ustedes acá. Dice, el inmunógeno es por sí solo capaz de estimular una respuesta inmune específica y convertirse diana de dicha respuesta. Es decir, el antígeno que desencadena una respuesta inmune es inmunógeno. ¿Estamos claros? O sea, el término adecuado es realmente
inmunógeno. Si el antígeno desencadena respuesta inmune, es un inmunógeno. ¿Ya? Entonces, este es el término que deberían emplear en realidad siempre, inmunógeno. Y las exposiciones secundarias al inmunógeno, es decir, cuando nuevamente me expongo a ese microorganismo, son más rápidas. No voy a esperar 10 días hasta que se generen los anticuerpos porque ya tengo los anticuerpos generados. Si es que yo tuve una tifoidea, pues yo generé anticuerpos, ¿no es cierto?, contra el bacilo de la tifoidea. Y la próxima vez que me dé tifoidea, pues será menos agresiva, ¿no es cierto? Los anticuerpos se producirán rápidamente, están ya en una concentración adecuada, entonces, ¿no es cierto?, la respuesta es mucho más rápida. Y aquí tenemos algunos inmunógenos. Y me encanta esto de aquí, que el texto también lo menciona. Dice, todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Quedó clarito, ¿no es cierto esto? ¿Ya? Todo tienen en el texto. ¿Sí? Todo tienen ustedes en el texto. Cuando yo diga esto, no, y ustedes, ¿cuándo pueden saber que no está en el texto? Cuando no lo encontraron en su lectura. ¿Ya? Esto está en el capítulo 8, al inicio del capítulo 8. Y ahí hay una consulta que ya la vamos a chequear. Ok, miren, aquí tenemos una Escherichia coli con pelitos, estos pelitos, con flagelos, con otros componentes moleculares. Aquí tengo una Giardia lamblia. Esto es lo que infecta estos flagelos de la Giardia, ¿sí? El flagelo, los pelitos es lo que infectan, ¿no es cierto?, del Escherichia coli. Acá tengo un hongo, este es un Aspergillus. Acá tengo un virus, esto es una célula cancerígena. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué será eso? Una mutación. ¿Cómo que una mutación? ¿Y dónde le ven la mutación? Primerito, ¿no? A O ver, sea, díganme. no, yo digo, o sea, tal vez, o sea, como... Parece una proteína. Ya, pero me dices son inmunógenos. Es correcto que es una proteína, no es una mutación, es una proteína, ¿ya? Clarito se ve. Hélices alfa, asas, clarito se ve en esa. Y tengo hojas beta plegadas. Pero ¿cómo se llama este agente infeccioso? Prión. Prión, que lo han visto. ¿Sí o no? Son pequeñas partículas infecciosas. ¿Esto es un organismo? No, no es un organismo. Es solo una proteína que además está mal plegada. Y eso es lo que se hace porque los priones generan patologías neurodegenerativas. Eso es lo que, ¿no es cierto? Ese mal plegamiento proteico es lo que hace que el prión, ¿no es cierto?, produzca daño en el organismo. Y su objetivo es sistema nervioso. Ya. Necesito los prerequisitos. O sea, los prerequisitos. Aquí tengo otro concepto. Moléculas chiquitas. ¿Pueden desencadenar una respuesta inmune? No. A estas moléculas chiquitas que no desencadenan respuesta inmune se les llama aptenos. Pero cuando el apteno utiliza a una proteína transportadora, se genera esto, una molécula conjugada. Apteno unido a una proteína. Solo ahí puede desencadenar una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy inmunógenas. Sí, las proteínas son muy inmunógenas. Veamos esto de aquí que ustedes ya han visto. Y me voy a salir, a ver, voy a hacer una cosa acá. Ya me salí completamente, pero ojo, yo voy a insistir en sus prerequisitos. Estamos un poco mal en cuestión de prerequisitos, ¿ya? Voy a utilizar esto de acá. Listo. Entonces, voy a dibujar aquí, ¿no es cierto?, una bacteria. Aquí tengo una bacteria. A esa le vamos a decir Escherichia coli. Y le vamos a poner a esta, ¿no es cierto? Vamos a colocarle a esta, veamos acá. Veamos.
¿sí? Un poco chueco, pero eso es un flagelo. ¿Qué más tiene la Escherichia coli que vimos hace un momento? Pues tiene también, ¿no es cierto? Tiene pelitos. ¿Cómo se llaman los pelitos de la Escherichia coli? ¿Flagelos? ¿No sería? No, Cilios. Cilios. no, los cilios están en mi organismo, no en el de la Escherichia coli. No son flagelos, pues este es flagelo. Dije pelitos, fimbrias. Pero si eso, todo eso saben. O sea, yo voy a hacer una cosa, yo sí voy a empezar a tomar pruebas de prerequisitos. No puede ser que no contesten todos. Estas se llaman fimbrias. Todo esto, toda la Escherichia coli es el inmunógeno. Estas son moléculas muy inmunogénicas del inmunógeno. ¿Cómo se llaman a estas moléculas de aquí? Ustedes les dicen, ¿no es cierto?, epitopes. A mí me gustan más determinantes antigénicos. Es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo que genera el daño. Las fimbrias, ¿no es cierto?, generan daño. El flagelo genera daño. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y voy a añadir adicionalmente, ¿no es cierto?, voy a añadir aquí una estructura, ¿no es cierto? La Escherichia coli es una bacteria gram negativa, es una bacteria entérica, es decir, está en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Pero la Escherichia coli, ¿no es cierto?, también tiene algo que se denomina lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido, cuando se activa, es tremendamente dañino. O sea, tremendamente dañino. Entonces, a ver, verán lo que dije ahorita. Lipopolisacárido. El lipopolisacárido no es una proteína, ojo. Es lípido más polisacárido. Esa conjugación de una molécula con otra para generar algo más complejo hace que generemos, ¿no es cierto?, potentes determinantes antigénicos. El lipopolisacárido es una endotoxina potente y es el dolor de cabeza de los médicos en terapia intensiva. No suele ser mucho Escherichia coli la que les trae de cabeza en terapia intensiva, sino hay otra bacteria que es también una bacteria entérica que se llama Klebsiella pneumoniae. Ese es un problema. Y tiene lipopolisacárido. Y tiene componentes que son muy inmunógenos. ¿Ya? Entonces, eso está claro. ¿Ya? Entonces, ahora veamos esto de acá. Vámonos a esto de acá, nuevamente. A este gráfico de aquí. Y entonces, aquí está más bonito. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿no es cierto?, es la Escherichia coli. Todo esto. Lo que está representado aquí con estos, ¿no es cierto?, grafiquitos redondos, triangulares, cuadrados. A ver, pongamos que el redondito es el flagelo. El triangulito es la fimbria. Y el cuadradito es el lipopolisacárido. ¿Cuál es el objetivo de los anticuerpos? Cada uno de esos determinantes antigénicos. ¿Qué característica tiene el anticuerpo? Que es muy específico de su ligando, y el ligando va a ser un determinante antigénico. Entonces, ¿yo puedo tener el mismo anticuerpo para todos los determinantes que mencioné? No. Tengo que tener un anticuerpo contra el flagelo, otro anticuerpo contra la fimbria y otro anticuerpo contra el lipopolisacárido. Eso se llama respuesta 100% específica. Eso es parte de la respuesta inmune adquirida. ¿Ya? Pero sí, los determinantes antigénicos son estos. Esos son los que me causan daño. Esos son los que van a causar daño severo en el organismo. ¿Está claro? Y ahora me voy a ir, ¿no es cierto?, a la siguiente diapositiva y quiero que vean esto de acá. Esto es lo que está, si lo quieren mirar, está en el capítulo 8. Al inicio tienen un grafiquito donde le dice cuáles son, ¿no es cierto?, las características de inmunogenicidad que tiene cada uno de esos determinantes. Entonces, la característica puede ser el tipo de molécula,
Entonces, puede ser una proteína, puede ser el tamaño. Las proteínas son grandes, los ácidos nucleicos son grandes, los polisacáridos son grandes. Entonces, mientras más compleja es la molécula, gana más poder de inmunogenicidad. Es decir, activa una respuesta inmune más o menos fuerte, ¿sí? También juegan un rol importante los factores genéticos del hospedador. Sí, porque de pronto yo soy sensible a unas cosas y otra persona, ¿no es cierto?, a esas cosas es resistente. Entonces, la condición genética también es importante. Y la dosis del inmunógeno. ¿Sí? La dosis del inmunógeno, las vías de administración. Cuando yo digo dosis del inmunógeno, voy a poner el ejemplo ahorita de lo que ocurrió ahora, ¿no es cierto?, con el personal de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, lo que ha ocurrido con el personal de salud. Mucha gente murió. Médicos, enfermeras, murieron, ¿no es cierto?, en esta pandemia, porque tenían que atender a los pacientes que entraban a terapia intensiva. ¿Cuál fue el problema ahí? A ver, señorita Pano Luisa, ¿cuál sería el problema? ¿Puedo aportar? ¿Qué? Puedo aportar, Doc. Yo soy señorita Revelo, pero... No, señorita Pano Luisa, un ratito. Ya te paso, señorita Revelo, pero la señorita Pano Luisa. Tuvieron más probabilidad de contagio ya que los pacientes ingresaron a la terapia intensiva. Pero eso ya sabemos, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se murieron? Claro que se contagiaron. ¿Y por qué se murieron? ¿Sí ven cómo no leyeron nada del coronavirus? ¿Sí ves? La respuesta es facilita. A ver, la señorita Revelo que me dijo por aquí yo. Murieron bastantes personales médicos porque estaban expuestos a una carga viral muy alta. Eso, sí era facilita la contestación. Murieron porque la carga viral era altísima. ¿Qué es la carga viral? La concentración de virus que había, ¿no es cierto?, en terapia intensiva. Porque eso no podemos controlar, pues. Sí, o sea, vean, virus, eso es súper difícil de controlar. Entonces, ¿cuándo yo me infecto? Cuando hay una carga bacteriana, cuando hay una carga viral. O sea, la concentración también es importantísima para la infección. Si tengo un Escherichia coli, ¿me va a causar infección? Nunca. Miren, la leche que tomamos, el agua que tomamos tiene una concentración alta de Escherichia coli, que es aceptada por el INE. Es decir, no importa, eso no va a causarle daño al organismo. Pero si la concentración es aproximadamente 30.000 unidades formadoras de Escherichia coli que tiene el agua. ¿Sí? Pero si el agua tiene 300.000, vamos a tener una población infectada, ¿no es cierto?, por Escherichia coli. Entonces, la infección también depende en gran parte de la concentración del inmunógeno. Ahora, si yo digo Shigella, encontré 8 unidades de Shigella. Ya, 8 unidades en el caso de la Shigella ya es bastante. También me va a causar una infección. También esa carga, esa concentración va a depender de cada patógeno. ¿Sí ven por qué es importante saber qué pasa con el bacilo o con la bacteria, qué pasa con el virus, qué pasa con el protozoario? No es lo mismo. Para nada es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre en este punto. ¿Está claro? Y aquí tengo... Sí, dime. Yo quería hacer un análisis que eso mismo pasa con las bacterias intestinales, porque la microbiota intestinal, mientras que estén en un buen número, no va a pasar nada, pero si el número de bacterias empieza a aumentar, ahí es donde vienen las infecciones intestinales. Más bien es un poco lo contrario. La flora tiene que tener equilibrio, tiene que haber una concentración adecuada. Cuando la concentración baja, porque generalmente baja, no es que suba tanto. O sea, más, por ejemplo, si a ti te dan un antibiótico porque tuviste, ¿no es cierto?, una bronquitis y te dan un antibiótico, el antibiótico va a matar a todas las bacterias que puedan, no solo a pongámosle ahí, infección por Staphylococcus aureus.
El Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva, pero el antibiótico, ¿no es cierto? Generalmente, un buen porcentaje de los antibióticos es de amplio espectro, es decir, destruyen bacterias gram negativas, ¿no es cierto? Y bacterias gram positivas. ¿Qué pasa cuando, ok, tú vas a tomar el antibiótico para destruirle al Staphylococcus aureus que te está causando la infección? Pero resulta que mataste a un montón de flora. Entonces, ¿qué pasó con la flora? Que bajó. Sí, o sea, la flora bajó radicalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la flora hay bacterias buenas y hay bacterias que son malas. Mientras haya equilibrio, no pasa absolutamente nada. El equilibrio es bueno. Tanto es así que baja que cuando tú tienes una disentería, el médico te tiene que decir que tienes que tomar, por ejemplo, no es cierto, fármacos que permitan recuperar la flora. No te dicen disminúyala, dice recupere la flora, que es diferente, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Que cuando yo tengo diarreas profusas o disenterías, la flora bacteriana cae drásticamente. ¿Qué pasa en ese momento? Que hay bacterias, ¿no es cierto?, que son una flora que puede ser muy nefasta para el organismo, que no fue atacada por ese antibiótico. Esas empiezan a crecer y esas te van a contraer problemas gravísimos. Y el descenso de flora le trae problemas graves en general al organismo. No es que se incremente precisamente, sino que baja la concentración. Mientras haya equilibrio, perfecto. Cuando hay un desequilibrio, las cosas cambian y ya no es lo mismo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, doctora. Entonces, si yo tengo una, ¿no es cierto?, disentería, le dicen, ¿sabe qué? Primero tiene que tomar suero oral. Luego use, por ejemplo, ay, se me fue un nombre de los heterogermine, ¿no es cierto? Use estos fármacos, pero no le dice para que baje la flora, le dice para que recupere la flora. Utilice el enterogermina y recupere la flora. Utilice probióticos para que recupere la flora. Utilice prebióticos para que recupere la flora. Nunca te dicen, ¿sabes qué? Hay que subir la flora. No. Dice, recupere para mantener y llegar al equilibrio que antes tenía. El rato que hay un descenso, o sea, hay una alteración en la flora, créanme que los problemas son gravísimos para el organismo. Y lo vemos más adelante, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y aquí, por ejemplo, en este cuadrito, ¿sí ven? Aquí dice inmunogenicidad. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los mejores inmunógenos? Definitivamente las proteínas. Eso es importante. No quiere decir que solo haya proteínas inmunógenas. Las proteínas son excelentes inmunógenos. Y miren, aquí se hace una diferenciación. Aquellas proteínas que tienen tirosina son más inmunogénicas. ¿Sí? Luego, yo creo que aquí, me parece que sí, esto es un error. Yo a esto le pondría acá abajo, lípidos. Sí, hay lípidos que son inmunógenos, pero los lípidos no son muy grandes. Los lípidos son pequeños. ¿Qué número de carbonos tiene un ácido graso? ¿Qué número de carbonos tiene un ácido graso? ¿No es 16 carbonos? Pero no me contestes sí, ¿sí o no? No es 16 carbonos, ya. Puede ser 14, 16, 18, 20 hasta 22 carbonos. ¿Esa es una molécula grande? No, no es una molécula grande. Si yo digo glucógeno, ¿cuántas glucosas puede tener el glucógeno? ¿Por qué es tan importante el glucógeno? Pues ustedes sí saben por qué es importante el glucógeno. Pero entonces lo lógico debería ser, ¿cuántas glucosas hay en el glucógeno? 120.000 unidades de glucosa. 120.000 unidades de glucosa. Eso es lo que tiene el glucógeno. Por eso podemos sacar de ahí bastante energía. 120.000 unidades de glucosa. Por lo tanto, ese polisacárido es enorme. ¿Ya? Los ácidos nucleicos son grandes, claro que son grandes, son enormes. Y aquí está, ¿no es cierto?, LPS. Dice combinación lípidos más polisacáridos, LPS. Aquí hay un error. El LPS es tremendamente
inmunógeno no debería estar acá, debería estar por acá, ¿no es cierto? Debería estar por aquí. Porque es la endotoxina más potente que tienen las bacterias gram negativas y que ya les digo son un problema cuando un paciente entra infectado, ¿no es cierto?, a terapia intensiva. ¿Ya? Entonces, bueno, la vía de administración, obviamente, a ver, ¿qué pasa en la vía de administración? Por ejemplo, cuando una persona entra al hospital, ¿no es cierto?, generalmente tiene que ser, le intuban, ¿no es cierto?, le ponen catéteres, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que vamos a pinchar aquí, ¿sí? Vamos a pinchar acá. Pero si la enfermera se olvidó de limpiar, lo más probable es que le meta una bacteria que está en la piel al paciente. Y ahí se arruinó porque ese paciente estaba en terapia intensiva. Ya no solo tiene la bacteria que le causó la infección, tiene ahora una que yo introduje. Entonces, las medidas de seguridad tienen que funcionar súper bien. Entonces, ahí, ¿qué decimos? Si es que la bacteria entró, ¿no es cierto?, a través del catéter, ¿no es cierto?, arrastrando una bacteria de la piel, la ruta de administración también hace que se complique el paciente. Porque esa bacteria, ¿a dónde está entrando? Está entrando directamente a la sangre. Y la sangre está, ¿no es cierto?, irrigando a todos los órganos, tejidos y todo lo demás. Entonces, la vía de administración, la vía de ingreso también influye, ¿no es cierto?, en el hecho de que sea más o menos inmunógeno. ¿Bien? Entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Sí o no? A ver, señores y señoritas, contesten, porque yo les veo a la mayoría cerrada el micrófono. Sí, doctor. Lascano, como no me contesta, yo le pregunto, ¿sí o no? ¿Está claro, sí o no? Ya. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no es cierto?, aquí. Y aquí tenemos antígenos endógenos y exógenos. Endógenos, ¿no es cierto?, son antígenos que se generan dentro del organismo. O sea, los virus son antígenos endógenos. Exógenos generalmente son los que llegan de fuera. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que además cuando entran, ¿no es cierto?, o llegan o encontramos antígenos endógenos o exógenos, pues los complejos de histocompatibilidad tienen que actuar para luego activar al sistema inmune adquirido. Es decir, siempre tiene que haber un link entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. ¿Sí? Ok, esta es la consulta que ustedes tienen. Entonces, les voy a leer rápido porque no me puedo quedar aquí. Senoantígenos, aloantígenos, autoantígenos, antígenos ocultos, heterófilos, organoespecíficos, tumorales, antígenos de reacción cruzada. Todo eso está en su texto, en el capítulo 8. Yo no tengo ningún problema diciéndoles dónde están. Ustedes tienen que, ¿no es cierto?, investigar. Y yo voy a empezar, ¿no es cierto?, a trabajar y todas las clases voy a preguntar. Es decir, mis consultas no se pueden quedar, ¿no es cierto?, dormidas en el texto. ¿Por qué estos temas, estos antígenos son importantes? Porque con estos ustedes van a hacer diagnóstico a nivel de hospital. Así que estos ustedes los van a manejar siempre. Entonces tienen que saber, ¿no es cierto?, el concepto. Y me voy a ir a estos, ¿sí?, a este de aquí. Entonces, ahora aquí tengo, que también está en ese capítulo, tengo a los superantígenos. Entonces, por ejemplo, una bacteria como la Klebsiella que cause una infección y que de pronto haya generado sepsis, es probable que, ¿no es cierto?, le destruya al paciente. Pero ojo, quien realmente le destruye al paciente no es el agente que infecta, es el sistema inmune. Sí, yo dije hace un momento, el lipopolisacárido es una endotoxina potente. Dije eso, ¿no es cierto? Entonces, si es potente, la respuesta inmune es potente. Y de pronto, los componentes moleculares del sistema inmune, ¿no es cierto?, hacen que el paciente entre en un estado de shock. No estoy diciendo los componentes de la bacteria, estoy diciendo los componentes moleculares del sistema inmune hacen que el paciente entre en un estado de shock. A eso se le conoce con el nombre de shock séptico,
que también ustedes lo han visto, ¿sí? Todo lo que estoy diciendo han visto, ¿ya? Entonces, eso es grave, ¿no es cierto? Entonces, si tengo un lipopolisacárido, por eso decía yo hace un momento, ese es un antígeno o un inmunógeno extremadamente fuerte. Entonces, a veces los pacientes, ¿no es cierto?, sucumben en terapia intensiva por eso. Ahora, aparte de todo esto, tenemos los superantígenos. Y hace rato que me preguntaron, ¿no es cierto?, de las bacterias del tracto gastrointestinal, cuando la flora, ¿no es cierto?, que mantiene toda esa estructura baja por efecto del uso de antibióticos, crecen superantígenos. Es grave. O sea, la flora que es tan protectiva, ¿no es cierto?, porque el primer órgano que tiene el sistema inmune es la flora bacteriana. No es ni la médula ósea ni el timo, es la flora bacteriana. Ese es el primer órgano que tiene el sistema inmune. Entonces, de pronto, ¿no es cierto?, esa flora que empezó a crecer porque ya no hay quien le neutralice, se convierte en un superantígeno. El otro ejemplo que tengo de superantígeno es el mismo SARS-CoV-2, el coronavirus. Ese es un superantígeno. Entonces, es grave tener superantígenos. Es grave. Aquí tengo una célula presentadora de antígenos, aquí tengo complejo de histocompatibilidad 2 y aquí tengo un linfocito T. ¿A quién presentan los péptidos antigénicos, los complejos de histocompatibilidad 2? ¿A los linfocitos TCD4 o a los CD8? Los CD4. A los CD4, ya, a los CD4. Entonces este debería ser un linfocito TCD4, ¿ya? Aquí está el péptido antigénico, digamos, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2.